Dios te bendiga, varón, en esta linda y preciosa tarde, día sábado, que el Señor siempre regala para traer su magnífica y bella palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Esa es la intención del Dios eterno, regalarnos vida eterna. Dice la palabra en el Evangelio de Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Esa es la intención del Dios eterno, regalarnos vida y vida eterna. Dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, porque se lamenta el hombre. Le damos la gloria al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, hermoso, bello, precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de sus pecados. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Verdaderamente, pues, la palabra dice que nos lamentamos de nuestros pecados, pero dice que escudriñemos cada paso, cada camino. ¿Y cómo escudriñamos nosotros cada paso, cada camino? Por medio de la palabra. Lámparas a mis pies tus palabras y alumbrar mis caminos. Ella es la que alumbra cada paso que vamos a dar, porque cada paso que usted da y que yo doy tiene que ser alumbrado con la palabra, para tratar de no ofender a Dios en alguna cosa que se moleste. Bendito Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y ella trae el mensaje de salvación y al mismo tiempo el mensaje de condenación. Por eso te comencé diciendo en el primer texto del Evangelio de Juan 3:18, que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra de Dios. Porque nosotros nos lamentamos de muchas cosas, pero nosotros no nos lamentamos del pecado, nosotros nos lamentamos del trabajo, del tiempo de trabajo, nosotros nos lamentamos de ir a la iglesia, nosotros nos lamentamos de todo, de las enfermedades, de esto, de aquello, pero verdaderamente nosotros no nos lamentamos de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y que nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Isaías 59:2. Entonces, qué tremendo. Desde que nosotros tuvimos esa desobediencia en Génesis 3, ocultaron el rostro, nos sacaron, bendito Dios, y no hubo más palabras. Hasta que levantaron a Noé, pregonero de justicia. ¿Y qué hizo el hombre? Volver a engrosar el corazón, volver a cerrar los oídos. Por eso Cristo era claro, contundente, predicando siempre: el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque la palabra te manifiesta a tu vida. Mateo 24:14 dice que va a ser predicado el Evangelio del Reino para testimonio de todas las naciones. Entonces, tu oído, tu corazón tienen que estar abiertos para este testimonio, porque la palabra va a ser predicada. ¿Y de qué se lamenta el hombre? Laméntese de vuestros pecados. Dice el 15:22 del Evangelio de Juan: si yo no les hubiera hablado, ustedes no tuvieran pecado, pero hoy, porque yo les he hablado, ustedes tienen pecado. Mire, qué tremendo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Pero ¿de qué nos vamos a lamentar? Lamentémonos de nuestros pecados. No nos lamentemos de la vida, no nos lamentemos de esto, no, lamentémonos de nuestros pecados y escudriñemos, dice la palabra de Dios, nuestros caminos, y busquemos y volvámonos a Jehová. Mire qué tremendo, hay que escudriñar cada paso que nosotros damos. ¿Usted cree que, dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado? Santiago 4:17. ¿Usted cree que no ir a la iglesia no es pecado? Claro que es pecado. Escudriñemos nuestros pasos y escudriñemos nuestros caminos. Si usted se queda en la casa matando la culebra, eso es pecado. Eso es pecado. Si usted se queda ahí y usted anda buscando primeramente las añadiduras, que el reino de Dios, eso es pecado. Porque la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia primeramente. Pero si usted y yo buscamos añadidura y luego el reino de Dios, la avaricia es pecado, es idolatría. Bendito Dios. ¿Cuántas cosas hay que para Dios son abominación? ¿Qué es pecado? ¿Y de qué nos lamentamos nosotros? Nos lamentamos hasta en veces de nuestras vidas, pero no nos lamentamos del mal vivir que tenemos en nuestras vidas. Odiar al hermano, pecado. Dice la palabra que los homicidas no entran al reino de los cielos. Y si usted odia a su hermano, usted es un homicida. Y no ha pasado, dice, de muerte a vida. Bendito Dios. Mire cuántas cosas. Entonces, bendito y alabado sea el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este andar? Escudriñar nuestros pasos. Bendito y alabado. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es, dice la palabra. Bendito y alabado el Cordero de Dios. Su misericordia es mejor que la vida, dice la palabra. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Mire ahorita estos soles cómo están. Esto es uno de los años más calurosos que ha habido. Ya está poniendo loco casi a toda la gente. Estos solcitos. Bendito Dios. ¿Y qué tal en un pavimento estar parado 1 hora y descalzo? ¿No? Y nosotros, ni quiera Dios hacer eso. Pero imagínate cómo somos de tan malos y de tan perversos,
que la palabra de Dios nos habla de un infierno y ni aun así nos buscamos cómo arrepentir. ¿Y de qué nos tenemos que lamentar? Lamentémonos de nuestros pecados, dice la palabra. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Es un Dios perdonador. No queremos dejar, bendito Dios, el camino de la maldad. No queremos dejar ese camino. ¿Y de qué se lamenta el hombre? Dice la palabra. Laméntese de sus pecados y escudriñe sus pasos. Bendito y alabado sea el Cordero. Y eso es lo que usted está viendo que hoy el hombre no quiere hacer, hermano. ¿Por qué? Por la maldad y la perversidad. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Dice el Salmo 119:9. Con guardar su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos de él dice que no son gravosos, pero los mandamientos de él dice: no adulterarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no levantarás la mano contra tu prójimo, no matarás, no hurtarás. Y comenzamos a ver todo este tipo de cosas. Qué tremendo, ¿verdad? Me he gozado en el camino de su testimonio, más que toda la riqueza. Escucha qué lindo lo que decía David. Me he gozado en el testimonio. Bendito Dios, en el camino de su testimonio, más que toda la riqueza, en el testimonio de la palabra. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Qué lindo la palabra de Dios cuando nos habla nuestras vidas para salvación y para vida eterna. De tu misericordia, Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Escucha, David, enséñame tus palabras, tus mandatos. Y eso es lo que hace las Escrituras, enseñarnos a nosotros. De tu misericordia está llena la tierra, le decía David. Enséñame tus estatutos, porque tan misericordioso y clemente eres, que siempre nos vas a dar tu palabra. ¿Verdad? ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de sus pecados. Lamentémonos de nuestros pecados. Lloremos, gimamos delante de Dios por nuestras rebeliones, por nuestros pecados con el cual nos hemos rebelado en contra de nuestro Dios. Enséñame, oh Jehová, escucha qué bonito lo que decía este hombre. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Nosotros oímos la palabra, igual que los fariseos, igual que el pueblo de Israel. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ah? Y nunca oímos la palabra, somos oidores olvidadizos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Qué bonita esa palabra en el 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, tus estatutos. Qué bonito. Y los guardaré hasta el fin. ¿Cómo vamos a ser salvos sin guardar los estatutos de Dios? Le decía a David en el 119:40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de sus pecados. Laméntese de sus pecados, deje limpio sus caminos, el hombre dijo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar, dice el profeta Isaías. Bendito Dios. ¿Cómo se deleitaba esta gente? Bendito Dios. Así nos tenemos que deleitar en esta linda y bella palabra de Dios. Bendito. Oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Es ella mi meditación. Escuche cómo hablaba David. Cómo amo, oh Dios, tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Si nosotros solo agarramos la Biblia cuando venimos a los cultos, nosotros no meditamos en esta palabra. Es más el tiempo que perdemos que lo que meditamos en ella. Es más el tiempo que andamos en otras cosas que andar en la palabra de Dios. Bendito Dios. Este hombre, qué tremendo, cómo hablaba en sí mismo. Oh, cuánto amo tu ley. Escucha que, ¿sabe qué es amar la ley de Dios? Todo el día es ella mi meditación. ¿Por qué? Porque lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. ¿Ah? Si usted mira a esta hora el sol, usted va a ver la lumbrera, mire cómo alumbra todo. Y esta palabra alumbra el camino que usted y yo caminamos, porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, nos parecen rectos, pero su fin es de muerte. Su fin es de muerte, pero la palabra nos vivifica, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos exhorta a llevar un camino recto. De todo mal camino, contuve mis pies, le dice David. ¿Ah?
para guardar tu palabra. Escuche qué bonito eso. ¿Ah? ¿Y de qué se lamenta el hombre? De sus pecados. ¿Por qué? Porque no nos gusta guardar la palabra. Si me amáis, guardad mis palabras. No nos gusta guardar. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tus palabras. No me apartes de tu juicio, porque tú me enseñaste cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Escucha qué bonito es. Qué bonito vivir en la ley de Jehová, meditar en la ley de Jehová, que Jehová nos hable por medio de su palabra, meditando en ella y decir: Señor, me lamento de mis pecados, Señor, me lamento de mi mal vivir, Señor, me lamento, Señor, por no amar a mi prójimo, Señor, me lamento, Padre, porque soy un ladrón, Señor, me lamento porque soy un fornicario, un adúltero, Señor, me lamento de mis pecados. Nosotros nos andamos lamentando del trabajo, del día, del calor. Uf, qué calorazo. Ya no sé, aquí, allá. No nos lamentamos de todas estas cosas. Cuán dulces son a mí, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Qué hombre este, ¿verdad? A pesar de todo lo que falló y pues podemos decir tal vez que no era un hombre ejemplo, pero era un hombre que se humillaba. Y nosotros ni eso muchas veces queremos, hermano, humillarnos a ese Dios vivo, a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios de consuelo, a ese Dios de perdón. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla. La palabra le habla a su vida, me habla a mi vida. Y la palabra de Dios dice: si alguno dice que ama a Dios, porque nosotros somos buenos, amar a Dios, le tiramos besos. Señor, te amo, Señor, y lloramos y todo está bien por eso. Pero la palabra me dice que el que aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Y de qué se lamenta el hombre? No es un pecado aborrecer a su hermano. Me voy a lamentar de no aborrecer a mi hermano, porque si aborrezco a mi hermano me voy a quedar. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a aquel que no ha visto? Y escucha esa palabra, qué bonita, porque dice que nosotros tenemos este mandamiento de Él. Y el mandamiento de Él es que lo amemos a Él, como también tenemos que amar a nuestros hermanos. Porque dice que el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Está chiquita, esta lengua, mire, venenosa. ¿De qué se lamenta el hombre? Lamentémonos de nuestros pecados, nuestro andar, de nuestro mal vivir, de ese camino que nosotros creemos que es derecho. Pero la palabra de Dios nos habla. Para hoy preguntado, le dijo a Jeremías en el 6:16, para hoy preguntado por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque andaban por otros caminos. Así nos pasa muchas veces. Y cuando la palabra nos corrige, nos molestamos. Nos molestamos. La palabra le habla a su vida igual que a mí, nos molestamos. No se molestan, nos molestamos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. Dice la palabra que el que no ama a su hermano todavía está en muerte. ¿De qué se lamenta el hombre? Laméntese de sus pecados. ¿Pecado? Bendito Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún homicida tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque los homicidas, dice Apocalipsis, que tendrán su parte en el agua de fuego que arde con azufre. Y en el 21:8, más los cobardes, los homicidas, tendrán su parte en el agua de fuego que arde con azufre. Bendito y alabado el Cordero de Dios. Porque este es el mensaje, dice la palabra en el 3:11 de la primera epístola de Juan. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Y cuál es? Que nos amemos unos a otros. ¿De qué se lamenta el hombre? Lamentémonos de que no nos amamos. Lamentémonos de nuestros pecados. Lamentémonos de nuestro mal vivir. Lamentémonos de las cosas que salen de nuestra boca, de nuestros pensamientos. Bendito y alabado el Cordero de Dios. Por eso la palabra dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque dice la palabra que Dios que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si nosotros decimos, dice la palabra de Dios, que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿De qué se lamenta el hombre? De sus pecados. Sí, Señor, soy un pecador, pero no practicando el pecado. Me voy a lamentar de mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo. Bendito Dios, para perdonarnos todas nuestras maldades y nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está la palabra en nosotros. No está. Pero si andamos en luz,
Como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué se lamenta el hombre sus pecados? Que la sangre de Cristo nos limpie. ¿Y cómo nos limpia? En obediencia a su palabra. Aquí no hay otra forma, no hay otro método. Amate a tu hermano, perdona a tu hermano si te ofenden. Bendito Dios, ayuda al pobre, ayuda al menesteroso, teniendo fe, creyendo que Cristo es mi único y suficiente Salvador de mi vida. Y pues, ¿qué te puedo decir? Bendito y alabado el Cordero de Dios. Dios te bendiga en esta hora, que nos ha permitido traer esta palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Hasta la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.